Buenos días a todos. El día de hoy les presento este podcast con el tema Los efectos emocionales del confinamiento en niños y adolescentes. El motivo de este podcast es porque el día de ayer, revisando la red social, vi una noticia que me impactó mucho. Un jovencito, un adolescente, originario del municipio de Jonuta, Tabasco, intenta quitarse la vida mediante una transmisión en vivo de Facebook. Afortunadamente sus familiares se dieron cuenta e intervinieron inmediatamente para que no consumara el acto. Pero, ¿qué orilló a este adolescente a querer quitarse la vida e intentar escapar por la puerta falsa? ¿Qué problemas pudo haber tenido para pensar en ello? ¿Será que no tiene a alguien que lo escuche, que lo pueda orientar, que sea su columna de apoyo? ¿Será que la falta de comunicación con sus padres tal vez no la había o no era la adecuada? Pues cuando se acercan a él para salvarlo, lo que hacen es violentarlo e incluso con palabras denigrantes. ¿Qué están haciendo los padres para procurar la salud emocional de sus hijos en este periodo de aislamiento? Primero definiré lo que es la salud emocional. Según Perpignan 2016, como un estado de bienestar físico y psicológico que permite una adecuada adaptación a las circunstancias en las que una persona se desenvuelve. Y esas circunstancias que se están viviendo ahora son las que tienen que ver con la contingencia por el COVID-19, como el aislamiento y resguardo en casa. Sabemos que desde que se generó la contingencia sanitaria, los niños y adolescentes han estado en confinamiento, un poco encerrados en sus casas, que como lo veremos, trae consecuencias de toda índole, tanto para la población más vulnerable. Estamos viviendo un periodo muy difícil, estamos ante una condición que nuestra generación no ha visto nunca antes. Se dice que una de las pandemias mortales se vivió en España a principios del siglo pasado, por motivos de la gripe española. Y evidentemente lo que estamos viviendo ahora no lo esperábamos, y cuando escuchábamos en las noticias sobre ello, lo escuchábamos tan lejos que no creíamos que nos iba a llegar. Gracias a la globalización nos cayó por sorpresa. No sabemos cómo responder ante una situación de estas. Aún no nos acostumbramos a las medidas que exige el gobierno, pues debido a las características sociales y económicas de nuestra región y país, es muy difícil acatar el confinamiento al 100%. Tenemos que estar conscientes que, aunque decimos que estamos encerrados, lo más correcto sería decir que estamos resguardados, cuidándonos de un peligro que está allá afuera, de una amenaza real, de una enfermedad muy mortal que está presente. Entonces, el estar en resguardo en casa nos permite evitar los contagios. Procurando la salud emocional de los chicos, los preparamos para que las enfermedades y los impactos de la vida cotidiana no provoquen alteraciones significativas o irreparables en ellos. Entonces, una de las condiciones de cómo afecta a niños y adolescentes es la dificultad de adaptarse ante una nueva condición. No se podrá asistir a clases presenciales al menos durante estos meses. ¿Y qué pasa con esos niños donde la escuela era su factor de protección debido a sus contextos familiares deteriorados y en situaciones de riesgo? Se encontrarán más afectados estos niños. Ahora estamos en periodo vacacional de verano, pero no se puede hacer mucho para salir a distraerse. La mayoría de las familias tienen ciertas costumbres: salir, viajar, visitar familiares lejanos, y bueno, de repente se rompe esta costumbre. Este rompimiento de estas condiciones es lo que causa los cambios en el estado de ánimo, alteraciones en las emociones, en la conducta de los niños y adolescentes. Desde que ingresamos a la vida escolar desde muy pequeños, tenemos una rutina que se sostiene: levantarse temprano, desayunar, ir a la escuela, se cumple con un horario, regresar a casa, y este confinamiento, este resguardo ha roto
con todas esas rutinas, las rutinas escolares, las rutinas laborales, incluso las de alimentación, y creo que la que más ha afectado a niños y adolescentes es la rutina del sueño. Muchos de los chicos están durmiendo muy tarde, levantándose muy tarde y manteniendo actividades que comúnmente debido a las rutinas no han sostenido. Esta ruptura y vulnerabilidad en las rutinas es lo que está ocasionando cambios y problemas en el cómo venía la expresión de las emociones en los chicos. Si de por sí los niños y adolescentes presentan problemas emocionales y conductuales debido a los cambios en las dinámicas familiares, esta nueva condición de la pandemia las ha incrementado. ¿Cuáles serían estos efectos presentados en casa que los padres o cuidadores de los niños deben saber para que sepan cómo actuar ante esta condición? Efectos emocionales, principalmente enojo, aburrimiento, irritabilidad, cambios en el estado de ánimo. Tenemos que estar conscientes como adultos de hacer uso de esa estructura que tenemos consolidada para afrontar la adversidad. Tenemos que ver que entre más frágil tengo esta estructura, más vulnerable soy a los cambios. El confinamiento por la pandemia afecta directamente a los niños y adolescentes. Cuando después de esa rutina de levantarse temprano, alistarse para ir a la escuela, retomar clases fuera de horario y fuera de un salón de clases, lo que ha generado muchas dificultades para adaptarse a esta nueva normalidad de aprende en casa, las clases virtuales, porque la realidad es que mientras el niño toma las clases hay muchos distractores, que si música a todo volumen, la mamá cocinando, los hermanos están pasa y pasa, los perros ladrando, ruido en casa de los vecinos, el celular timbrando, en fin. También otro aspecto que ha sido complicado tanto para los niños y adolescentes como para los padres es el estar bajo cuidado y observación las 24 horas del día los 7 días de la semana, pues no están acostumbrados a estar bajo supervisión parental o de sus cuidadores principales todo el tiempo, pues es difícil para el niño o adolescente tener a la mamá como asesora de la clase en línea y diciéndoles qué tienen que hacer y qué no el resto del día. En estos días los padres se quejan de que notan cambios en el estado de ánimo de sus niños, sin mencionar la emoción que están sintiendo, pero sí cambios en el estado de ánimo que antes no habían manifestado. Por ejemplo, he notado que mi hijo o hija adolescente se encuentra más irritable de lo que normalmente estaba. Notan que su hijo que va a la escuela se muestra más contestón de lo que era, o noto que mi hija se encuentra más aislada, menos participativa, más apática de lo que normalmente es. Estos cambios podrían ser focos rojos de que algo anda mal en el confinamiento. Una de las recomendaciones para ir mejorando esta situación de cambios con los chicos es tratar de no romper completamente las rutinas de antes, mantener la rutina del sueño, no permitir que los niños y adolescentes se estén durmiendo todos los días muy tarde, que se duerman a las 12 o 1 o 2 de la madrugada y que se levanten a las 11, 12 o 1 del día, y querer aún que en ese horario desfasado hacer las actividades que normalmente hacen. Padres, hay que poner el ejemplo igual. Controlar los horarios de sueño es fundamental. Organizar los horarios de alimentación. Primordial que no todo el tiempo que el niño o adolescente esté en casa se gaste en el ocio. Muchos padres pueden decir, no, pues enciérrate en el cuarto todo el día jugando con tu consola, mientras no me des lata, o perdiendo el tiempo en actividades no constructivas. Error. Volvamos al caso del principio. Para todo hay su tiempo y se debe uno organizar. Tenemos que destinar una parte o buena parte del tiempo a algo constructivo para el chico o chica. Aparte de las labores del hogar,
que aprenda algo nuevo, que crea algo, una pintura, una manualidad, armado, actividades lúdicas en el patio, al aire libre. Muy importante para distraerse y quitar el estrés, también para canalizar toda esa inquietud que muchos niños muestran, pues muchos padres están estresados por el confinamiento y lo que hacen es relajar la disciplina. Esto es lo que está causando muchos cambios conductuales y cambios en las familias. Hay que tratar de mantener las rutinas de antes que hacen funcional a la familia, hacer sentir a los hijos que nos importan, darles un acompañamiento y apoyo, abrazarlos, escucharlos. Los niños son los más susceptibles a los cambios en las rutinas. ¿Cómo manejar las emociones en los niños? Agarrándonos de un punto a favor del confinamiento, que es pasar más tiempo con la familia. Si queremos hablar con nuestro hijo o hija, debemos de aprender a escuchar. Los niños nos van a decir y a mostrar su estado emocional, pero pasa que muchas veces no sabemos escuchar. Aprender a identificar las emociones y llamarlas por su nombre tal cual son. Un berrinche más que un berrinche puede ser signo de un malestar interno, como tristeza o frustración, pero el niño solo lo manifiesta a través de un berrinche. Hay que entender el trasfondo para manejar el conflicto. Por ejemplo, un adolescente está enojado, no puede salir con sus amigos, y esto se transforma en irritabilidad. Hay que buscar una forma de canalizar esa frustración. Por ejemplo, hijo, ya sé que por la situación no puedes ir con tus amigos, pero encontré esta aplicación donde puedes reunirte con ellos virtualmente. Aquí hay un juego de mesa que puedes enfocar para jugar con ellos apostando. En fin, formas de ir atacando el origen que causa esas emociones negativas. Ahora los adolescentes tienen muchas habilidades con el manejo del celular y las aplicaciones. También hacer sentir a los hijos que nos importan dejando el celular a un lado mientras nos hablan y que todo comportamiento negativo tiene una consecuencia muy importante. ¿Qué rescatamos de lo dicho anteriormente? Como padres y adultos cuidadores debemos de dar la debida importancia a la salud emocional de los niños y adolescentes, para que se adapten a la nueva normalidad, que adopten los hábitos y la cultura de la higiene. Los pequeños de hoy serán los adultos del mañana. Su personalidad y actitudes frente a la vida se van instaurando desde las primeras etapas de su desarrollo. Ante la contingencia por COVID-19, cuidemos la salud emocional de nuestros hijos e hijas. Hay que platicar con ellos y orientarlos y sobre todo escucharlos. Un diálogo correcto ayuda a evitar pensamientos negativos. Gracias por escucharme. Esto es todo por hoy. Me despido esperando que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Gracias.